Vamos al centro. Hola, les habla Luis Miranda acompañado por Carl Meacham y Robert Funk. Carl, por supuesto, un exfuncionario, alto funcionario de los republicanos en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores. Robert Funk es analista y estratega y académico en la Universidad de Chile. Ha sido una semana súper interesante en la que hemos visto filas increíblemente largas en aeropuertos en los Estados Unidos, en muchos aeropuertos debido a la crisis que se ha creado porque el gobierno estadounidense se ha rehusado a dar los fondos para la agencia que maneja la seguridad en los aeropuertos, la TSA, que es parte del Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. Y por eso hay mucha presión política y finalmente durante la noche el Senado finalmente aprobó entre las 2 y 3 de la mañana, hora de Washington, aprobaron finalmente una medida para darle los fondos a todas las agencias que no tienen nada que ver con patrulla fronteriza ni ICE, que es algo que se propuso hace 5 semanas. Se han hecho varios votos precisamente para lo mismo durante las últimas semanas, pero finalmente lo que forzó a Trump a echarse para atrás es que la presión de que la gente no se aguanta estar en fila 3, 4, 5 horas en los aeropuertos. Simplemente es innecesario. Y es innecesario también porque el ICE y el CBP tienen fondos de lo que se aprobó en julio del proyecto de ley One Big Beautiful Bill. Eso incluía tanto dinero para ICE que tienen ahí para mover fondos y los mismos senadores han dicho, sí, claramente, pues a ellos se les ha seguido pagando. No era necesario desplegar a ICE a los aeropuertos, creó tensiones y nos muestra precisamente la manera en la que tener el poder en las tres principales entidades, en la Casa Blanca, el Senado y la Cámara, es un problema para los republicanos en que su estilo de gobernar, de tratar de quebrar las funciones básicas del gobierno, a fin de cuentas les va a causar mucho problema con el pueblo estadounidense y lo estamos viendo en eso. Creo que ahí hay también argumentos paralelos sobre lo que sucedió esta semana con Irán y las negociaciones que se están dando a ver ahí basado en las presiones de los precios altos de gasolina. La gasolina llegó a $110 por barril y los costos, no solo en Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo, están desatando mucha presión popular y también hablaremos de eso. Pero comencemos con la TSA, Carl, tú que estuviste en el Senado tanto tiempo. Lo que tienen planeado ahora los republicanos es aprobar una medida solo para ICE y CBP por un proceso que se llama reconciliación, donde no necesitan los 60 votos que se necesitan para un proyecto de ley normal, para tratar de forzar esos fondos sin aprobar ningún tipo de restricción sobre ICE y CBP. ¿Cómo ves los planes de tu partido? Bueno, de mi partido, de lo que era mi partido, yo no, yo ahora soy independiente, Luis, y que quede claro eso. Pero mire, ¿qué pasó en términos claros? Los demócratas querían condicionar el financiamiento de DHS a nuevas restricciones para agentes migratorios, ¿cierto? Los republicanos avanzaron un proyecto que financia gran parte de DHS sin incluir esas restricciones, y el Senado lo aprobó, ¿cierto? Que indica que la presión política pesó más que la demanda demócrata. Entonces, para juzgar esto un poquito, yo creo que en el corto plazo los demócratas no consiguieron las condiciones que estaban exigiendo, pero no perdieron del todo porque creo que lograron poner el tema en el centro del debate y forzaron una negociación. Ahora, eh, esto va a seguir. Yo creo que este va a ser un tema que va a seguir. Lo que está pasando en los aeropuertos le importa mucho a la gente, les afecta de manera directa, ¿cierto? Cuando uno va al aeropuerto tiene que estar parado en estas filas larguísimas, pero también ahora está la presencia de ICE, y que dependiendo las noticias que uno ve, o los reciben, les dan la bienvenida o los rechazan de manera fuerte, ¿cierto? Yo creo que esto va a seguir. Creo que en la Cámara esto también va a seguir. Tienen, yo creo que los republicanos no pueden perder esta lucha en la Cámara. Y no creo que va a ser fácil esto, y creo que los demócratas van a seguir
con su bandera que trata de enfatizar los temas que tienen que ver con ICE. Pero cuando dices que va a Así seguir, que ¿qué es lo que piensas que va a seguir? yo creo que este caos que tenemos en los aeropuertos, este caos que tenemos con ICE va a seguir. Quizás cambie de forma, pero esto no se acaba. Quizás es un capítulo donde se define un poquito mejor lo que están dispuestos a hacer los republicanos en el Senado, pero los republicanos en el Senado no representan al presidente. Y el presidente puede salir con algo completamente distinto a lo que se acuerda en el Senado. Yo estoy mirando lo que va a ocurrir en la Cámara. Yo creo que ahí es donde realmente la lucha se va a dar y yo creo que el presidente Trump tiene más peso en la Cámara que en el Senado. O sea, lo que a mí me llama la atención de toda la situación es cómo la opinión pública está evaluando el ambiente en Estados Unidos y las medidas del gobierno. Si uno ve, o si uno se recuerda lo que Trump prometió, lo que es la narrativa, o fue la narrativa de Trump, lo que ha sido la narrativa de Trump hace 10 años ya, que es el éxito, es ganar, es bajar los precios, es no ir a la guerra y retirarse de compromisos, particularmente guerras eternas, es crecimiento económico, es bajar la inflación, en fin, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos va en contra de esas narrativas. La guerra en Irán, que parece no tener fin, aumenta los precios, particularmente en gasolina y comida, el caos en los aeropuertos, porque también la gente de alguna forma justa o injustamente, muchas veces piensa que los republicanos son más ordenados, que los republicanos son mejor para la gestión que los demócratas. Y aquí claramente hay mala gestión, no funcionan los aeropuertos, esta noción de que el país se cae a pedazos. Todo eso va en contra de la narrativa de Trump, es un tremendo problema para Trump. Estoy seguro que el presidente Trump está muy frustrado, yo creo que se da cuenta de eso, no sabe cómo darlo. Por eso vemos estas declaraciones, no quiero adelantarme y hablar de Irán todavía, pero vemos las declaraciones de que se van a retirar, que declara el triunfo, que ya busca que está negociando, los iraníes dicen, ¿no? Está buscando una salida porque tiene que ir eliminando estos puntos que van en contra de su narrativa. Y respecto al aeropuerto también, que uno ve lo que acaba de hacer, de proponer la idea de pagarles a los agentes de TSA para que puedan seguir funcionando de forma excepcional, es una forma de solucionar por lo menos ese problema sin solucionar el problema que menciona Carl. Y así, que es una forma también muy ejecutiva, muy Trump de tratar de solucionar problemas. O sea, es como así como, ¿cómo se llama ese juego cuando uno va pegando Guacamole. los animalitos que Ya whack-a-mole? como, Yo creo que está en la etapa whack-a-mole de su gobierno. Em, y, em, y bueno, en la medida que logra solucionar un problema, sale otro. Pero sale problemas otro. creados por sí mismo. Creo que eso es lo más Por interesante para mí, supuesto. que ellos controlan la Casa Blanca, controlan la Cámara y controlan el Senado. Habrían Y la podido Corte hacer Suprema. es ¿Perdón? A la Y Corte la Corte Suprema también, Suprema. prácticamente, sí. Habrían podido hacer esto hace 5 semanas, pero no lo hicieron, y de repente, cuando está esta presión de la gente, y seamos claros, que es la clase media que está viajando por aeropuertos, no es cuando la clase trabajadora se siente agobiada por los precios del mercado, cuando la gente está sufriendo por precios de renta, por otras cosas, eso sí no causa la presión, pero la gente que tiene para viajar, no los Y pongan a ojo, esperar. esto va más allá de como una molestia de viajeros que tienen que esperar 3 horas. El accidente que ocurrió esta semana o la semana pasada de Air Canada en La Guardia es una cosa que ocurrió estrictamente porque no había suficientes personas trabajando en la torre. O sea, eso va a empezar a ocurrir mucho más. Y eso afecta, o sea, afecta vidas, pero afecta a la economía. También demuestra una cierta vulnerabilidad en un estado de guerra con un país como Irán. Claramente hay una vulnerabilidad en cuanto a seguridad. Cuando existe este caos, particularmente en el chequeo de seguridad, tarde o temprano va a pasar algo que va a ser mucho más trágico que simplemente esperar 3 horas.
desafortunadamente cambian el canal cuando algo así ocurre, Robert. Entonces, la lógica que tú bien explicas, como que no perdura, porque el ciclo mediático empieza a Sí. hablar sobre otros temas. Entonces, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasó con Air Canada fue gravísimo y fue Y desapareció. sí, y fue un ejemplo muy grande de lo que puede ocurrir sin tener el personal necesario para hacer el trabajo. Pero salió otra noticia. Sí. El presidente Trump dio una conferencia de prensa con su gabinete, habló de cosas que no tenían nada que ver con esto y se corrió del tema. Y Bueno, listo. tal vez ese es el problema Pero de... tampoco estamos hablando del precio del petróleo y cómo le afecta a ciudadanos promedio en este país. No estamos hablando de eso. Y eso es un No, tema pero eso es así. súper El importante. precio del petróleo, a Sí, diferencia de un accidente de un avión que ocurre y 2 días después desaparece, el precio, no, el precio de la gasolina, las filas en los aeropuertos son cosas que duran y duran y duran. Eso va creando, eso no desaparece porque la gente lo vive todos los días. La inflación. claro, pero como dijiste tú y como dijo Luis al comienzo, hay cierto público que está viajando, hay otro que no está viajando. A ver, lo tengo que decir con mucha sutileza, no sé si el público promedio de Fox News está viajando tanto, ¿me entiendes? Mm. Entonces es algo que le ocurre a otra gente, no es algo que le ocurre a ellos. Y son agencias distintas. El TSA, que controla la entrada de seguridad inicial, está bajo el DHS y no está realmente conectada a la agencia que controla lo que son la Administración de Aviación Federal, que son las personas que controlan y los empleados de control de tráfico aéreo. Pero también en el tráfico aéreo se sufrieron muchos recortes en lo que hicieron bajo Doge, el programa que hizo Donald Trump con Elon Musk para recortar gente. Despidieron muchísima gente al azar, sin realmente tener una visión correcta. Tenían a unos muchachos de 22, 23 años de edad, recién salidos de la universidad, decidiendo que parecía ser un programa que no les gustaba y lo deshacían. Y así no se puede gobernar, ¿no? Los recortes que hicieron bajo Doge, nos estamos enterando ahora que hay gente a la que le han pagado casi un año de trabajo sin trabajar, porque les dijeron, miren, les vamos a pagar hasta fin de año, pero váyanse. Y mucha de esta gente ahora, al final de todo eso, los necesitan, entonces están empezando a tratar de recontratarlos. También lo estamos viendo estamos a un par de semanas, bueno, a unas 3 semanas de la fecha límite para pagar impuestos y el IRS, la agencia que controla las declaraciones de renta, está precisamente en un proceso donde están teniendo que quitar a gente del trabajo que hacen normalmente para ayudar con el procesamiento de esas declaraciones, porque les quitaron tanto personal. Entonces, sí, efectivamente, el Partido Republicano siempre ha tenido lo que decía Robert, esa imagen de que son buenos en la gestión empresarial. De hecho, Donald Trump ganó en gran parte porque se veía como un empresario que sabía cómo manejar negocios. Pero recordemos que su historial en el sector privado fue uno de caos, de bancarrotas, de los bancos le daban líneas de crédito para tratar de salvarlo, simplemente porque necesitaban alguna manera de reducir sus pérdidas. Y todas las de las bancarrotas en Atlantic City, todos los proyectos que ha hecho mal, lo que lo salvó a él fue un show de televisión, El Apprentice. Eso fue lo que restauró a Trump y su imagen, porque era un hombre de negocios fracasado. Y eso es algo cuando está pasando en televisión o algo, es una cosa, pero cuando se hace una bancarrota y se acaba con el gobierno estadounidense, y vale la pena decirlo porque no se dice suficiente, esto es un ciclo que se repite. Gobiernos republicanos meten al gobierno en bancarrota, deuda alta, problemas en todo tipo, demócratas entran, arreglan las cosas, pierden, entran los republicanos, vuelven a crear caos. Lo vimos en varios ciclos durante los últimos 50 años, viendo a Clinton, que dejó un récord económico histórico,
el inicio de una era nueva tecnológica. Entra Bush, 2 guerras, crisis, precios de gasolina, crisis financiera, donde se cayó todo el mercado inmobiliario. Obama entra, rescata la economía, estabilidad, crecimiento económico. Entra Trump, empieza a caer todo. Eso sí, Trump uno se benefició de que habíamos arreglado la economía y él toma crédito por eso, pero es algo fascinante ese ciclo, pero Sí, pero esa perdura. dicotomía también, Luis, es importante recalcar que el énfasis para republicanos ha sido cortar impuestos y el énfasis para demócratas cortar el déficit. Y ves ese ciclo también, pero lo que yo te quería decir, que creo que es importante, que lo que representaba el Partido Republicano antes, como explicaste, ya no existe. O sea, lo que hablamos mucho de los before times, de los tiempos de antes, ¿cierto? Esos puntos de referencia con este partido republicano ya no existen. Este es un partido que es, mira, yo no sé si hay una ideología. Yo creo que Trump tiene su propio perfil y eso puede ser cualquier cosa. Lo que sí queda claro con el presidente Trump es que quiere ganar y quiere beneficiarse de cualquier situación. Y creo que ese es el punto clave. Ya no estamos hablando de un gobierno, como estabas explicando tú, que hiciera las cosas bien conservadoramente, ¿cierto? Actuando, respetando el imperio de la ley, etcétera. Eso ya no Pero existe. Carl, Tenemos un... ahí te tengo Sí, que retar un poquito por esto, porque ya, tuvimos una discusión súper animada y muy interesante en el chat que tenemos para este programa también con Carlos. Y estábamos debatiendo que quiénes fueron los mejores presidentes y los mejores secretarios de Estado y todo eso. Y tú sí, habías mencionado a Reagan y yo dije, a mí me parece que, y Robert, antes de que empezáramos a grabar, estaba hablando de esto, que podemos trazar el comienzo de la caída a ciertos puntos, ¿no? Que si sí, comenzó con Newt Gingrich durante la era Clinton, si comenzó durante George W. Bush. Pero para mí que Ronald Reagan fue precisamente el que inició esta era de celebridad en gobierno de una manera que dejó de valorarse la experiencia verdadera a favor de lo que era la celebridad, la fama. Sí, era un actor, entonces tuvo una recepción pública muy fuerte, le dan crédito por acabar la Guerra Fría, pero cuando se ve la gestión detrás de escena, muchos de los problemas que estamos viendo ahora comienzan ahí, con esto de dejar de importar lo que es un presupuesto balanceado, las guerras culturales y lo que yo decía, mira, en el 2005 yo escribí una frase para el Partido Demócrata que empezamos a usar mucho en esos tiempos, que era que, y eso ya hace más de 20 años, por eso lo tengo que decir así, sí. pero escribí una línea que era que Republicans want government small enough that it doesn't work. Los republicanos quieren un gobierno tan pequeño que no funciona. Esto Ya. de que el gobierno, bueno, esa era una línea, la otra línea era un gobierno suficientemente pequeño para que quepa en tu habitación, porque quieren ver con quién estás teniendo relaciones, eso es lo otro, ¿no? Sí. Esas son las dos realidades del Partido Republicano en los últimos 20 años, por lo menos, pero realmente desde Reagan, que quieren acabar con el gobierno. Y Reagan lo dijo, the era of big government is over. La idea era reducir la presencia del gobierno en las vidas de los estadounidenses y eso ha tenido un efecto destructivo en lo que es la política estadounidense. Mira, en Quiero esa decir una discusión que cosa, déjame estamos decir, dando, bien rápido porque no quiero dejar pasar el punto, pero Reagan, en lo que estamos hablando del perfil que presenta Reagan en cuanto a ser positivo, en cuanto a ser positivo, en cuanto a la visión y el perfil de Estados Unidos. Y creo que Barack Obama desciende de esa manera de actuar como presidente, de la naturaleza, ¿cómo decimos? Performative nature. Barack Obama es muy similar a Ronald Reagan en cuanto a la forma. En cuanto a lo que estás diciendo tú de que el gobierno sea el enemigo, sí, yo creo que eso fue lo que dijo Ronald Reagan y creo que como cualquier tipo de retórica política, se exagera.
Los demócratas, te podría decir, dicen cosas en cuanto a muchos temas valóricos, ¿cierto?, que se exageran y se distorsionan. Creo que aquí es lo mismo que pasó con Ronald Reagan. Y no hay que olvidar que Ronald Reagan y la manera en que él lidió en la Guerra Fría nos dio esa victoria contra la Unión Soviética. Creo que ese es ¿cómo se llama? La victoria más grande para él. Obviamente hay otros temas ahí, pero Ronald Reagan, John Kennedy, Barack Obama tienen algo similar, que es esa manera de lucir la presidencia de una manera que es súper interesante para las revistas, para la televisión, que otra gente no tiene. Y la vista positiva de la República, como decimos, es algo que compartían, y digo lo mismo, que comparte Ronald Reagan y Barack Obama. Lo encuentro lo más similar en cuanto al performance que tenían. Ese era el punto buenos central. actores. Quiero agregar dos puntos. Uno, respecto a este tema del tamaño de gobierno. Mm, Creo que también lo dije en el chat por ahí, que cuando cambian las circunstancias, creo que fue John Maynard Keynes que dijo que cuando cambian las circunstancias, cambian los hechos y yo cambio de idea. Y uno de los problemas del Partido Republicano es que no ha cambiado de idea. Entonces, claro, cuando Reagan viene en 1980 y dice que el Estado es demasiado grande, están todavía Estados Unidos saliendo de la época que empezó en realidad con Kennedy y Johnson, de ampliación del Estado, de ampliación de programas, o empezó con Roosevelt en realidad, ampliación del Estado, ampliación de programas estatales, ampliación del rol del Estado en la economía, regulación. Hay además una situación económica dramática, con inflación a 14%, las tasas de interés a 20%, los rehenes en Irán. O sea, Reagan viene en un momento de crisis para Estados Unidos y tal vez esa solución, uno puede debatir si fue una buena o mala solución, pero fue una respuesta a esas circunstancias. Y 1900, no quiero deprimirlos a ustedes, pero en 1980 fue hace casi 50 años. Sí. Eh, wow. Lo tengo muy claro, y lo tengo muy claro, Robert. 46 años. Nunca pensaba que iba a ser viejo, Robert. En la mañana, cuando te despiertas, cuando tratas de levantarte en la mañana, te das cuenta que 1980 fue hace por 46 años. Impresionante. Y entonces Sí. es evidente que los problemas de Estados Unidos no son los problemas hoy día, no son los problemas ni de 1990 ni de Exacto. 1980. Y el Partido Republicano, ¿cuál es su enfoque? Reducir el tamaño del Estado, bajar impuestos, bajar gastos. No tiene, tal vez debería pensar en otra cosa, ¿no? Otra solución. Pero Y eso yo no está creo que haciendo ahora, Robert. No se trata de eso no lo ahora. O hace, sea, pero el discurso es el discurso. sí, Y pero tampoco fue como el discurso de Reagan. Tampoco fue, sí, o sea, fue el discurso de Reagan, pero no fue la política porque terminó aumentando la claro, deuda. pero dices Pero tú déjame, también, fue hace 50 años atrás sí, y hoy lo que define el Partido Republicano no es eso. Ese es el punto central que te quería decir. Esto pero se sigue teniendo el tiene que ver discurso. mucho más con el perfil de este presidente y las características propias que él tiene que una ideología formada. El Partido Republicano, el único objetivo que está demostrando que tiene es ganar. Está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para ganar. Y esto fue un mensaje que tuvo resonancia con un público americano después de Joe Biden. Si queremos hablar de lo que ocurrió dentro de ese contexto, ¿cierto? Tenemos a Trump por lo que falló Joe Biden. Y es una falla de performance, lo que tú decías, de Sí, show. sí, No fue sí. capaz de mostrar la habilidad de comunicar lo que estaba haciendo correctamente, porque en cuanto a gestión, hubo muchos éxitos Sí, durante Biden sí. en todos temas. Primero que nos sacó de la era COVID exitosamente, que no es nada pequeño. Lograr extender las vacunas ampliamente para que la gente estuviera protegida en su salud, para poder reabrir la economía, para Bajó la poder. inflación. Sí, todo eso. Eso sí, hubo algo de inflación debido a algunas de esas medidas que eran necesarias para restaurar el mecanismo económico, para que la gente no se quedara sin nada. Pero al mismo tiempo, muchos éxitos ahí, legislación importantísima de arreglar la infraestructura a lo largo de Estados Unidos, porque estamos en un país donde somos el ejemplo del mundo, pero tenemos
puentes, por ejemplo, en todo el país que están a punto de derrumbarse. Mm. Y esos Pero proyectos de infraestructura súper importantes, pero no logró vender eso como lo hace un Reagan o un Obama. quería volver a otro punto que comentábamos al comienzo respecto de las filas en el aeropuerto. Mira, yo creo que es súper importante también no perder de vista cómo el gobierno está usando ICE, Mm. porque me llama mucho la atención. Una cosa es el intento de arreglar las filas y el lío con el financiamiento de TSA y todo eso, pero la idea de usar ICE, de ubicar ICE en aeropuertos o de pensar que ICE pudiera de alguna forma resolver eso, nadie tiene claro cómo. eh, Porque ¿cuál es el rol de ICE? El rol de ICE ha sido en el tema de migración, ha sido un rol de enforcement, un rol de como asegurar que se cumpla la ley de migración. Y muchas veces lo hace de forma excesiva y violenta. Entonces uno dice, eso es lo que van a hacer en el aeropuerto, asegurar que la seguridad, el orden, lo van a hacer de forma excesiva Mm. y violenta. O sea, y lo que termina ocurriendo es que parece que Trump concibe a ICE como una especie de fuerza policial slash militar personal, no del Ujú. Estado, personal, que pueda desplegar en los lugares que son problemas para él. Mm. Esa tendencia, primero en sí si lo concibe así, es ya un poco cuestionable y preocupante, pero si la conclusión lógica de ese uso es, y lo que muchos ya comentan, que esto es una especie como de prueba para luego utilizar ICE de la misma forma en los lugares de votación en noviembre. Eso es lo que Entonces yo estaba creo que diciendo, eso es lo que estaba diciendo Bannon. Estaba diciendo que es una práctica que aprenden ¿cómo se llama? A funcionar con el público, en preparación al rol que podrían jugar en, ¿cómo se llama? En los polls para las elecciones. Ahora, si Esa es es la eso, fantasía de la extrema derecha. sí, si es eso sí, Robert, estamos en otra situación, o sea, una situación mucho más crítica de Pero lo yo lo que vengo diciendo varias semanas, la Carl. gente piensa. Sí, Varios pero, meses. sí, o pero es sea, muy distinto que lo digas tú que lo digas, sorry, pero es muy distinto que lo Que lo digas diga tú que Carl. lo diga Bannon. no, lo de Bannon, porque uno siente que Bannon tiene llegada con un público que es, ¿cómo se llama? Que Trump. apoya a Trump, ¿cierto? Y que acepta las cosas que hace para permanecer No en solo el poder, público, ¿no? con Trump mismo. Y no quiero usar las comparaciones, pero hay figuras muy negativas en la historia que Yo usaron. sí quiero usar comparaciones. Dale tú. Sí, No, no y es quiero que yo usar creo, nombres. mi punto es que la situación en los aeropuertos hoy día, la Sí. implicancia más allá de cómo está funcionando el aeropuerto, es qué es Mm. lo que está pensando el gobierno del rol de ICE en este y otras crisis, Mm. o no crisis. Bueno, y es que el tema migratorio en sí no es crisis. Y eso es parte de lo que se ha visto en el último año. Primero, que sí hay necesidad de seguridad fronteriza, vale la pena decirlo. Y mira que los medios de derecha han estado mostrando a un agente de ICE que salvó a un niño que se estaba atorando con algo. Creo que le hizo el Heimlich maneuver Sí. y lo salvó porque tenía atorado algo en la garganta. Bueno, eso está bien. Los agentes de ICE y de patrulla fronteriza deberían tener entrenamiento para salvar vidas y muchas veces lo hacen. Eso vale la pena decirlo. Incluso a lo largo de la frontera, a diario, cuando se encontraban personas en condiciones a veces terribles que los habían abandonado los carteles ahí en zonas desérticas, sufriendo por el calor y por la deshidratación y todo eso. Vale la pena decir que agentes hacen esfuerzos para salvar vidas a diario. Pero dicho eso, es como este gobierno los ha usado, que los ha desatado como una fuerza policial de enfrentamiento con inmigrantes y con el público en general para crear, y yo lo vengo diciendo, pero lo quiero reiterar, que la idea de Trump, a mi perspectiva, ha sido usarlo como una fuerza policial personal, estoy de acuerdo con eso, y de hacerlo para que la gente se acostumbre y así cuando los vayan a desplegar a los centros electorales,
y cuando los usen para interrumpir con las boletas electorales, entonces que la gente esté acostumbrada a verlos. Eso no es que ellos estén acostumbrados al público, es que el público se acostumbre a que ellos son una presencia permanente y ese es el peligro. ¿Y qué crees que va a ser la respuesta de la oposición, Luis, a esto? Porque si se define solamente como un tema migratorio, creo que el grupo que va a apoyar reformas es más reducido. Si se define como lo dijiste tú, Luis, tiene una amplia, ah, ¿cómo te diría? Bueno, esa ha sido mi causa, pero El como lo dice Robert, yo no soy Steve Bannon. No, pero ¿crees que hay mucha gente en el Partido Demócrata que lo ve de esa forma? Lo están empezando a ver, lo están empezando a ver, y de hecho, para mí que la presión inicial en el Senado sobre el fondos de ICE era muy limitado al concepto de inmigración, y yo lo dije, yo grabé videos, y lo hablamos aquí, lo hice en inglés, de que la realidad era que el proceso de funding, de financiación de DHS, tenía que ser el mecanismo para imponer restricciones sobre ICE, incluyendo que las restricciones sobre el uso de fuerza, por ejemplo, pero también que tenían que ponerle restricciones para que no patrullen y no puedan ir a interferir con el proceso electoral. Entonces, yo creo que eso ya lo están viendo más y más y lo hemos podido mostrar más y más, y creo que está cambiando y se está volviendo más parte de la conversación diaria de que hay que prevenir que hay. Y mira, aparte de eso es que el debate sobre el SAVE Act, que lo tuvimos aquí nosotros mismos hace 2 semanas cuando lo hablamos, em, ya mucha gente está viendo y están hablando más concretamente de que no se trata de identificación, porque las licencias no sirven, la identificación militar no sirve. Ahora lo están viendo y lo están hablando, como venimos hablando nosotros aquí hace mucho tiempo, que es un esfuerzo para limitar la participación electoral, y eso es algo muy distinto. Entonces, sí, creo que los demócratas lo que han sido es muy demorados en llegar a esos argumentos. Entonces dejan que empiece ese debate sobre, bueno, pero ¿por qué es tan malo mostrar identificación? No, un momentico, es que no se trata de eso, es de reprimir votos. Y Pero también, pero los demócratas llevan 10 años respondiendo, reaccionando a propuestas republicanas en esta cosa de la identificación, en ICE, en lo que sea. ¿Cuál es la propuesta que tienen los demócratas para solucionar el tema y esto, el tema de votación? ¿Cuál es la respuesta que tienen para controlar la frontera? Ahora, en parte es un tema de venderlo, ¿no? Porque como tú bien decías, Luis, o sea, no Biden, pero Barack Obama fue muy estricto en la frontera y eso de alguna forma no se comunicó bien. Ujú. Pero yo creo que no sacamos nada con hablar de debates de 2009, hay que hablar de debates del 2027, 8. sí. ¿Cuáles van a ser las propuestas del Partido Demócrata para, no para responder a lo que, o criticar lo que hace Trump, sino decir, estos son nuestro conjunto de propuestas, nuestro conjunto de propuestas para dirigirnos, solucionar los problemas que siente la gente en empleo, en la economía, en la frontera, en seguridad. Y eso no se está escuchando. Y creo que eso se va a escuchar más después de estas elecciones de noviembre, cuando el enfoque se cambia a los candidatos a la presidencia. Esa es la realidad. El ciclo electoral funciona en que de aquí a noviembre el esfuerzo es de crear ese contraste, de que la gente salga a votar esencialmente en contra de Trump para ganar el máximo número de escaños en el Congreso y en el Senado. Ojalá lograr las mayorías en ambos, que ahora es más posible que nunca. Creo que el Senado hace meses no parecía que fuera algo que los demócratas pudieran ganar. Ahora estamos viendo que es posible. Incluso estados como Carolina del Norte, Maine, son estados donde estamos viendo que es posible y que podemos salir, quizás hasta la Florida, donde la persona que reemplazó a Rubio realmente es una senadora que no ha tenido mucho impacto, que no es muy popular, y tenemos un lado demócrata que está reclutando a candidatos mucho más interesantes. Entonces creo que hasta la Florida quizás pueda estar en juego. Texas con James Talarico, que sé que es uno de los favoritos de Carl.
Es un Pero Luis, estado. en cuanto a eso, y creo que es bueno mencionar, mirando las estadísticas, demócratas han podido dar vuelta 12 puestos legislativos en elecciones especiales entre el 25 y 26, ¿cierto? En estados como Mississippi, Florida, Georgia, Texas, lugares donde usualmente no estarían ganando. Esto como que te representa una fundación o un pilar con vistas a la elección de medio tiempo, ¿cierto? Que es muy positivo para demócratas, pero creo que tienes un problema, eso sí, que es solamente la gente está votando porque están anti-Trump. La pregunta que hace Robert creo que es muy importante, que es, ¿cuál es la oferta que va más allá de ser anti-Trump? Creo que quizás van a ganar en el medio plazo. Yo creo que todo el mundo está diciendo eso, que es mucho más probable que demócratas vayan a ganar en la Cámara y quizás hayan vistas en el Senado. No sé, se ve muy bien, pero para tener una victoria redundante que dure, ¿cierto? Van a tener que ofrecer una alternativa. Quizás eso no es lo que están mirando ahora, Luis, quizás ese es el objetivo para la elección presidencial, de dar una visión que sea opuesta a lo que ha dado el Partido Republicano hasta ahora, pero esa es la gran pregunta que está ahí todavía, o Bueno, sea, sí, la visión ¿cuál es va a ser la alternativa? la visión del Partido Demócrata, y la tienen que articular más claramente de aquí a noviembre, Mm. es realmente la misma de siempre, que es invertir en la gente. Si lo quieres resumir con una sola idea, es eso, es invertir en la gente, invertir en la infraestructura que se necesita para que puedan trabajar, para que puedan tener comunicaciones, mira, por ejemplo, para que cualquiera pueda participar en la economía de hoy, necesitan tener banda ancha. Si no tienes banda ancha, te estás limitando de la habilidad de poder participar plenamente en la economía. Eso es parte de la idea, ¿no? Esta idea de mover ideas, personas, productos. Toda esa base de infraestructura de la economía es importante para el Partido Demócrata y deberían recalcarlo. La idea de reinvertir en la educación para que la gente tenga mejor educación, no lo que los republicanos han hecho bajo Trump, que es vetar libros y tratar de limitar la información y que la gente no sepa. En Florida, por ejemplo, están acabando con los libros de sociología y quieren tratar de cambiar la historia de Estados Unidos para no hablar, por ejemplo, de cosas que les parezca que son DEI, ¿no? Que tengan que ver con la diversidad. Todas esas cosas, invertir en la educación, invertir en los trabajadores, invertir en la salud, porque en vez de estar gastando millones de dólares al día en Irán, deberíamos estar gastando ese dinero en que la gente tenga cuidado de salud y lo pueda costear. Todo eso es lo que el Partido Demócrata siempre ha luchado y tienen que Si yo articularlo. fuera, si yo fuera un asesor republicano, yo diría, eso me suena como tax and spend, the same tax and spend, invertir, invertir, me suena como gasto, gasto, gasto. Si yo fuera, entonces yo creo que yo no usaría la palabra invertir, yo usaría la palabra apoyar, porque yo sé que es una cosa semántica, pero yo creo que dice, o sea, vuelvo a lo que yo dije antes. Tú lo que acabas de decir, dicen los demócratas tienen que enfatizar lo que han hecho siempre. No, porque lo han hecho siempre y no les ha Pero ahí estoy resultado. en desacuerdo contigo, porque apoyar es dar ayuda. Y esto siempre ha sido un debate con el electorado estadounidense. Los republicanos han querido pintar a los demócratas toda la historia como que simplemente quieren regalar dinero a gente que no tiene que no es capaz de lidiar por sí mismos. Y eso los ofende mucho por su individualismo, porque cada persona debe ser responsable por sí misma de todo eso. Entonces son muy ofendidos con eso de apoyar, pero invertir eh, trae la connotación de que te va a dar un retorno en esa inversión. Y eso creo que es la diferencia, que invertimos en la educación no para darle un regalo a alguien pobre, invertimos en la educación porque eso prepara a nuestra misma gente mejor
para que luego puedan contribuir más a la economía. Entonces, ese Pero debate semántico es importante es súper importante, porque si uno piensa qué es lo que siente la gente del gobierno, cuál es la animosidad o la crítica que le hace la gente a los gobiernos, es que los gobiernos no los escuchan, no los apoyan, es que no responde. Entonces yo creo que el tema de invertir, entiendo tu punto y me hace sentido, pero yo creo que buena parte del electorado en Estados Unidos y en todas partes del mundo, si uno mira las protestas de hace 10 años, en Chile, en Europa, en Estados Unidos, Occupy Wall Street, en todo el mundo, ¿cuál era la crítica? La crítica es que los gobiernos, los partidos políticos, los líderes no respondían a la demanda de las personas. Y si lo Ok, tienes en un otra cosa, vacío, pero una Y cosita que ojo, y decir. Trump, y el genio de Un- Trump es que él parece responder, porque ¿qué es lo que, pero ¿de qué lado? pero, Él representa la rabia del votante. sí, pero Entonces muy él lo claro hace. eso, y a eso quiero ir, porque si miramos a Kennedy, era Camelot. Si miramos a Reagan, era It's Morning in America Again. Si miramos a Clinton, It's the Economy Stupid. Si miramos a Obama, Yes We Can. Si miramos a Trump, it's the immigrants, and making America great again. ¿De qué se tratan los demócratas? Y no son ideas de políticas públicas que uno tiene que leer 5 minutos para entender. La idea que yo quiero, Luis, y te lo estamos diciendo como amigo, no como asesor, ni analista, ni ninguna. No, para Tiene eso que haber, cobramos más. tiene que haber un mensaje claro, inspirador, emocional, que encuentre, ¿cómo se llama?, receptividad, no solamente con demócratas. Tiene que ser algo que americanos se vean representados y inspirados, que definen el otro lado de una manera que entienda de dónde vienen, pero que ofrezca un resultado pero creo que esa es mejor. la magia de James Talarico y de cierta manera son los candidatos lo que lo van a definir porque los partidos en Estados Unidos son partidos débiles, no son partidos fuertes. En Sí. Estados Unidos el partido no controla la agenda en la manera que se hace en otros países, Mm, es la realidad. Los candidatos ok. individuales toman sus diferencias y crean sus propios mensajes y agendas. Tenemos pues esa base amplia de lo que ya estábamos hablando, pero la particularidad es individual a cada candidato y Talarico creo que está hablando de eso, que es de Sí. unirnos. Mira que el pastor de Pete Hegseth dijo en un podcast que quiere que Dios mate a James Talarico para que no gane la elección en Texas. O sea, un cura de la iglesia, y no recuerdo la iglesia exacta que es, la denominación, pero dijo que quiere que Dios mate a James Talarico para que no sea senador. Y James Talarico respondió, y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, entonces retuiteó esto con su aprobación del mensaje de esa iglesia. Eso es algo increíble, que el secretario de guerra esté hablando de que ojalá Dios mate a este oponente político. Especialmente, imagínate lo que le hubieran hecho si lo estuviera diciendo de Charlie Kirk. Ujú. ¿Cuánta gente perdió sus Pues trabajos? yo escribí una columna aquí en Chile hace un par de semanas que hablaba a propósito de guerra en Irán, del hecho de que es una guerra medieval. ¿Por qué? Porque es una confrontación entre dos poderes básicamente religiosos, fundamentalistas, que tienen una visión como de que Dios está a su lado y que si no ganan viene el apocalipsis. Eso es algo nuevo no es nuevo, es muy antiguo en la política, O pero no porque lo hemos quieren que visto llegue el apocalipsis. en como 500 años. Y lo que tú mencionas ahora, Luis, como que apunta un poco a la noción de que esa misma actitud religiosa apocalíptica se traduce a la política doméstica. Y eso, o sea, confirma un poco todos los prejuicios que mucha gente Mm, tenía, incluso en la época de Reagan, ¿no? Que Estados Unidos se estaba transformando en una especie de teocracia. El famoso libro de Margaret Atwood, que un poco apuntaba a ujú. eso, de que estos fanáticos religiosos iban a quitarle derechos a las mujeres. Entonces, por un lado, o tal vez al revés, tal vez es algo que ha estado presente en la política doméstica por mucho tiempo,
ahora lo estamos viendo realmente siendo implementado en el ámbito internacional y particularmente en un conflicto. Esa cosa, el problema con eso es que esas guerras son muy difíciles de resolver. O sea, la última guerra entre, digamos, cristianismo e islam duró 300 años y terminó con la paz de Westfalia en 1600 y tanto. Eh, Esto es, si vamos en esa dirección, es muy difícil ser optimista de Esa lo es la que pueda venir. dirección, porque ya tuvimos cientos de quejas de miembros de las fuerzas militares de que sus comandantes les estaban dando órdenes y diciendo que la guerra con Irán era porque Dios trajo a Trump para que pudiera iniciar una guerra religiosa en la que llegara a los tiempos al fin del mundo, básicamente. Eso ya lo están diciendo algunos de los seguidores fanáticos de Hegseth en las fuerzas militares y ha habido quejas de muchos miembros de las fuerzas militares precisamente por eso. Entonces, eso es lo feo Y que ojo, hay ahí. mi crítica, pero mi cri- en ese punto que creo que es importante, hay como dos tandas que se contradicen. Eh, Está el tema de civilización, civilizatorio. eso, que están tratando de crear esa narrativa, pero después si miras a este país y el desarrollo, estuve hace una semana en California, el make-up del pueblo estadounidense en California es de un pueblo súper mezclado en cuanto a colores, en cuanto a religión, súper mezclado, en cuanto a género, súper mezclado, ¿cierto? Y esa civilización como que está, es como el anti a lo que está tratando de representar el sectario Hegseth, que quiere volver a un Estados Unidos muy homogéneo, muy definido por religión, por una narrativa racial que es más singular que pluralista. Creo que eso es lo que estamos viendo y esa unión que gente como Obama hablaba y que creo que la mayoría de los estadounidenses todavía siente, piensa y apoya, esto es una respuesta a eso. Pero Y ya mi es hora, crítica, pero ya es hora para cerrar, Robert, porque ya es hora que el partido de oposición entienda que no es solamente un tema de políticas públicas, tiene que ofrecer una visión que no sea extrema, que atemorice estadounidenses, pero que también ofrezca esa narrativa que los une en las cosas que tenemos en común. Estamos enfocándonos en las diferencias, están dejando que el otro lado defina a estadounidenses como diferentes, casi poniéndolos en guerra el uno contra el otro. Creo que hay que unificar. Y no estoy viendo que los demócratas quieran unificar, creo que quieren definirse y separarse. Hay Y ese es mi cosas, pero yo hay temor. creo cosas que que, no se pueden fíjate, unificar. fíjate que yo creo que en parte la respuesta está en la pregunta. Mm. Sueno como Yoda, pero la respuesta está en la pregunta. Porque aquí hay un debate normativo, ¿no? Si es bueno o malo que la Mm. religión esté impregnando la política. Dejemos eso de lado. Sabemos que a los demócratas no les gusta, a muchos republicanos sí les gusta, dejemos eso de lado. La pregunta es, ¿qué funciona? Esto es como cuando la guerra en Gaza y decían, si esto resulta, bien, si no resulta es un gran error. La guerra en Irán, si resulta, bien, si no resulta es un gran error. Y aquí lo que pasa es que uno puede cuestionar desde el punto de vista táctico Mm. si esta mezcla entre religión y política en el tema militar, en la política doméstica, es algo que va a tener buenos resultados. Y yo creo que ahí los demócratas lo que pueden decir es, nosotros queremos el éxito de Estados Unidos, queremos el éxito de Estados Unidos como un país, no queremos que da vuelta un poco lo que mucha gente piensa, lo que los republicanos tratan de comunicar de los demócratas, que quieren que Mm. Estados Unidos fracase, porque tenemos la extrema derecha marchando y diciendo que Estados Unidos es lo mismo que Irán y que death to America. Los demócratas tienen que decir no, nosotros queremos el éxito de América, queremos que le vaya bien en la guerra y por lo tanto queremos que sean inteligentes y que no se respalden en la fe, que se respalden en la ciencia,
queramos que Estados Unidos, que la economía norteamericana le vaya bien y por lo tanto no queremos que se respalde en la fe, que se respalde en la tecnología, en la innovación. Es un discurso que los demócratas podrían acoger con mucha facilidad y yo creo que les iría mucho mejor con eso. Creo que es un Pero la puesto. Luego otra el cosa, llamando, para cerrar, la otra cosa es que tiene que haber una reforma y un reconocimiento que el sistema no está funcionando. No está funcionando el sistema. El Congreso no está rindiendo. La gente que se presenta a candidatura se quedan por mucho tiempo. Tiene que haber un cambio o tiene que haber term limits. Hay cambios sistemáticos que el pueblo estadounidense quiere, que demócratas pueden ser o incluir en su narrativa de cambio al ir a estas, ¿cómo se llama?, a las urnas. No es solamente presentar las cosas como explicaste tú, Luis, es mostrar que es la culpa de todos, el Congreso no ha funcionado, por eso el brazo ejecutivo está haciendo lo que está haciendo. Eso hubiera pasado con un demócrata también, y se estaba empezando a pasar más con los demócratas, no tanto como lo está haciendo el presidente Trump, pero el uso del poder ejecutivo estaba aumentando, porque no encontraban acuerdos en el Congreso. Entonces hay que cambiar algunas cositas ahí, sistemáticas, para que sea algo que los estadounidenses vean como una alternativa realista que representa los deseos de Estados Unidos de cambio del votante promedio. Pero pasemos entonces con eso precisamente al tema de Irán, porque esta semana, como lo decía antes, llegaron los precios de la gasolina, del petróleo a $110 el barril. Sí. Está poniendo mucha presión sobre aliados. Se están bombardeando, todavía Irán está bombardeando más de los centros en distintos países. De hecho, hubo un ataque sobre un centro de energía en Kuwait que está dejando mucha preocupación. Y esa presión entonces se está sintiendo de dos lados, que es que primero que mucha gente frustrada con que comenzó este conflicto, pero también a pesar de que Trump ahora está sintiendo la presión política de tratar de terminarlo rápidamente y de negociar, que los mismos aliados en el Golfo ahora están como que, bueno, pues comenzaste este desastre, quizás es peor dejar un Irán herido y peor y sería mejor terminar este trabajo. Entonces ahí hay una división interesante. Trump, por su parte, empezó a hablar de negociaciones antes de que fueran públicas y con dudas sobre quién exactamente está negociando, pero ahora ha dejado saber que el gran regalo, salió a decir que Irán le había dado un regalo magnífico, y ese regalo magnífico es que permitieron que 10 buques de petróleo atravesaran el estrecho de Hormuz. Y ese fue el gran regalo. Y lo que muestra es que ahora las negociaciones están sucediendo en los términos que prefieren los iraníes, que son sobre el tránsito de buques en el Hormuz, en vez de estar hablando de cualquier otro tema, que es súper interesante, ¿no? Se comenzó esto con supuestamente sobre su capacidad nuclear, sobre sus abusos contra la gente que protestaba, y ahora básicamente, no, qué gran regalo que nos permitieron pasar 10 buques de petróleo. Eso es una vuelta súper interesante, pero Trump no sé si tenga el apoyo ni siquiera entre su propio partido para hacer esto una guerra más amplia y acabar con el régimen iraní al final. Estas negociaciones no se sabe exactamente a qué llegan y los mismos aliados están preocupados de lo que va a resultar es un Irán más peligroso porque se siente herido. Robert, ¿qué opinas? o sea, hay tantas bristas, tantos problemas que abrió esta caja de Pandora. Fácilmente puede convertirse en una guerra mundial. Hay aspectos que ya casi son una guerra mundial si uno hace el vínculo entre la guerra en Irán y Ucrania, por ejemplo, que no es tan difícil. Armamentos que antes hubieran estado destinados a Ucrania están yendo a Medio Oriente para combatir a Irán. Hay una falta de misiles, una falta de equipos antimisiles para defender a Israel y los países del Golfo. Está el precio del petróleo.
El precio del petróleo está causando tensiones políticas en todo el mundo. Aquí en Chile ayer tuve una gran protesta de estudiantes que se cuelgan del precio del petróleo, ¿no? Para protestar, pero en el fondo claramente hay un creciente ambiente en Chile, en Europa, de que estamos a puertas, y en Estados Unidos también, que estamos a puertas de una crisis política, una crisis económica mayor, tal vez un crash importante en la bolsa. Todo esto por el aumento en el precio de la energía que viene de la guerra en Irán. Todo eso está pesando en Trump. Yo creo particularmente Trump siempre pesa lo económico más que otra cosa. Y por eso yo creo que por eso Trump está negociando con Irán. Y Trump sabe que necesita salirse pronto del Medio Oriente. Tiene como fecha límite. Si Estados Unidos está participando en una guerra en noviembre, yo creo que se acabó. Se acabó. Además, de aquí a noviembre, lo que pueda pasar con los precios, con el precio de la benzina, de la gasolina, de la comida, que depende en gran medida del precio de transporte, es dramático. Entonces, hay tantas aristas a este problema que yo creo que Trump lamentablemente, tiene demasiado incentivo para simplemente abandonar, tal como tú mencionaste, los casinos de Atlantic City. Yo creo que Trump tiene los mismos incentivos que tiene en Atlantic City para decir, ok, declaro la bancarrota, mejor terminar acá, me voy a la casa y dejo que otros solucionen el lío. Y esos otros, lamentablemente, van a ser los países del Golfo e Irán. Sí, Sí. Israel. Mira, creo que Trump empezó una guerra sin objetivos claros. No tuvo una estrategia coherente y eso permitió que Irán respondiera de forma predecible, pero ha sido muy, muy efectivo. O sea, cualquier persona que ve o que ha estudiado el Medio Oriente, yo creo, y Robert es una de esas personas, vio de manera directa el cierre del estrecho de Hormuz. Eso iba a ser obvio, eso venía. Pero también ha estado golpeando de manera energética o efectiva, ¿cierto?, la infraestructura de energía y ha elevado costos globales de la energía. Y eso lo vemos en Chile, lo vemos aquí en Estados Unidos y se ve por todo el mundo. Creo que ahora Irán está ganando control del conflicto y está rompiendo su aislamiento y ha debilitado la posición de Estados Unidos. Por eso estás viendo tú una de respuestas, como mencionó Robert, ¿cierto? A demostrar que 10 tanqueros pasaron el estrecho de Hormuz de nuevo para distraer. Y la verdad es que eso no es una solución sostenible a lo que está ocurriendo. Yo diría que hay que ir más allá. Y el tema central, de nuevo, de la oposición, es que debería estar hablando no de, terminemos con esta guerra porque la guerra es mala. No, si tú vas a ir a la guerra, ¿ganaste o no? No ha ganado. Solamente ser abogado del diablo. Ya. Llevamos 3 semanas, 4 semanas tal vez, en una guerra muy compleja, con un enemigo que es enemigo. O sea, no cabe duda que Irán es un actor negativo en el sistema internacional. Irán le declaró la guerra a Estados Unidos hace 47 años. Estados Unidos se demoró 47 años en reaccionar por razones que realmente son un poco casi inexplicables. Si uno lo mira hacia atrás y mira las acciones de Irán durante estos 47 años, es casi inexplicable que Estados Unidos haya esperado tanto. Mientras tanto, Irán ha ido avanzando en un programa nuclear que está claro cuáles han sido sus intenciones, no es un programa defensivo. Y llevamos 4, o sea, si alguien en Inglaterra le hubiera dicho a Churchill el 30 de septiembre del 39, oye, Winston, ¿qué pasa que todavía no terminan con la guerra? O sea, lo hubieran tratado de loco. Y yo creo que solamente del lado de un poco ahora, ¿cuál es la diferencia? Que Winston tenía claro cuál era el objetivo. Y aquí, o sea, si Trump cree que el objetivo es el mismo objetivo que tuvo Winston en el año 39, significa, él tiene que hablarle a la gente, decir, my fellow Americans, esto da para largo, aquí hemos sido amenazados, Estados Unidos no puede aguantar esto, bla, 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 hay que sacrificar, hay que abrocharse los pantalones, aquí. Pero eso no es el discurso de Trump. El discurso de Trump es que esto termine mañana. Entonces,
Por un lado, el comportamiento es que Trump quiere ganar a todas costas porque no puede perder, pero por el otro lado, todos los días dice estamos ganando, vamos a ganar mañana. Entonces, ahí el problema de nuevo es narrativo. Tiene que decidir cuál es el objetivo, ni siquiera el objetivo militar, tiene que decidir cuál es el objetivo político. Déjame hablar de un Sharpie. Porque este Sharpie es realmente fabuloso. Eso fue lo que vimos de Trump esta semana, que le declaró unos 5 minutos durante una reunión con su gabinete hablar de su Sharpie y de que se lo habían hecho con letra dorada que decía la Casa Blanca. Eso nos habla del problema que está teniendo Trump ahorita, que él en sí no tiene un orden mental que le permita evaluar los temas sobre lo necesario, porque yo estoy de acuerdo que Irán es una amenaza y muchos demócratas también. De hecho, fue el gobierno del presidente Obama que negoció inicialmente un tratado con Irán para prevenir que tuvieran armas nucleares. Trump en su primer mandato lo acabó y por eso de cierta manera volvió a comenzar esa crisis con Irán. Entonces, Trump habla mucho, pero dice poco y no tiene claridad sobre los objetivos porque él mismo está perdido en ideas de hace 30, 40, 50 años y eso es en muchos temas. Si estamos hablando de Irán, si estamos hablando de los aranceles, son cosas que él decía cuando estaba por ahí hablando en los medios locales en Nueva York en los 80s. Son cosas que no ha cambiado. Entonces le falta esa claridad, no le escucha a expertos y quiere que todo el mundo se le rinda y diga que sí, que él es un genio y que él está diciendo lo que sea. Pero en el momento en el que él no se puede comunicar con el pueblo y está dedicando tanto tiempo a hablar de un Sharpie y de distraerse mentalmente, yo creo que pierde mucha confianza y que le hace más difícil eso. Sí, creo que tienen la razón ustedes que los demócratas deberían articular más claramente su posición y creo que lo hemos visto en partes porque, mira, Hillary Clinton en su tiempo también habló de la amenaza de Irán y de que no se puede permitir que tuvieran un arma nuclear. Entonces, sí, hay algunas cosas así que necesitamos tener más claridad, pero el problema de Trump es que él mismo no sabe para dónde va y sin eso no puede dirigir al pueblo estadounidense a que acepten algo, especialmente por las mentiras de George Bush y lo que sucedió en Irak y los 20 años de guerra en Irak y Afganistán que terminaron, primero en Irak, todo el problema con ISIS que se creó, luego con Afganistán, que después de 20 años de guerra, le entregamos Afganistán al Talibán y que esa negociación la hizo Trump durante su primer mandato. Por todo eso, yo creo que no va a conseguir el apoyo popular para avanzar esta guerra y está teniendo que aceptar que le dieron un regalo tremendo de permitir 10 buques. Ahí va a ser interesante ver si realmente les va mal en noviembre, y eso depende de muchas cosas, cómo reacciona el partido respecto a Trump. Si efectivamente lo cortan o lo siguen siguiendo como siempre. Sí. Y último, no declaren victoria hasta que ganen. Hasta Porque que nos yo dejen creo que votar. hay mucho tiempo entre Sí. ahora y noviembre. Eso Y sí es cierto. mucho Eso sí es de cierto. esta narrativa puede cambiar. Así Sin que duda. que se mantengan atentos, la oposición que se mantenga atenta. Veremos, pero seguiremos aquí teniendo estas Right. discusiones. Muchísimas gracias a Robert Funk y a Carl Eduardo Meacham, como siempre. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao. Adiós. Nuestro programa fue conducido por Luis Miranda, ex asesor del presidente Barack Obama y ex alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y de Carl Meacham, ex asesor principal republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.